tema de la educación es un tema que viene siendo postergado por los gobiernos de turno. Muchas veces se dice que la educación es el arma de desarrollo de toda nación, pero sin embargo, la preocupación en el Perú es poco, sobre todo en la parte donde todavía existen brechas que tenemos que ir cerrando. Uno de ellos es, e inclusive la parte que el anterior ministro de Educación lo subrayó, que es la parte de la infraestructura en las instituciones educativas de las regiones que pertenecen o están ubicados en la parte profunda de nuestro país. El otro tema que preocupa mucho es el estándar de los aprendizajes. ¿Cuánto se aprende en las aulas? ¿Cuánto se aprende en las actividades que realizan los maestros? Por esta razón, el día de hoy hemos invitado a una especialista en temas de educación para poder hablar sobre el tema de los procesos de aprendizaje, porque dentro del desarrollo de una sesión existen procesos estándares que da el Ministerio de Educación y que se deben cumplir, pero que estos no son drásticos en su ejecución, sino más bien flexibles. Pero para desarrollar todo este tema voy a presentar a mi invitada. Ella es la doctora Milagros Menacho Ángeles, capacitadora nacional con mucha experiencia. Ella recorre las regiones, las provincias y la parte más profunda también en la parte de Lima. El día de hoy voy a tener el gusto de conversar con ella. Doctora Milagros, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, Miguel, a el programa en directo. Milagros, este tema de los procesos pedagógicos es exclusivamente el desarrollo de la sesión de aprendizaje, pero para que los maestros que se van a nutrir y enriquecer de este tema, según tu conocimiento, tu experiencia que tienes capacitando en diferentes lugares, ¿cuántos son esos procesos pedagógicos? Bien, los procesos pedagógicos que se tiene que implementar dentro de toda una actividad pedagógica para los aprendizajes son 6 establecidos, ¿no? Y que estas actividades se deberían de movilizar recurrentemente para poder lograr estos aprendizajes que se quiere lograr, ¿no? De acuerdo al estándar, de acuerdo al grado de los estudiantes. Uno de ellos es la motivación. ¿Por qué los estudiantes tienen que estar bien motivados? Dicen que la motivación es como la gasolina que tiene, en este caso, que necesita el carro para poder arrancar, ¿no? O para poder circular. La motivación es tan importante en la educación porque capta en este caso, digamos, la motivación, capta el interés de los estudiantes para el aprendizaje. Es el primer contacto que tiene, en este caso, el estudiante versus la situación significativa que se va a abordar. Entonces, pero esta motivación tiene que partir desde el estudiante, pero tiene que ser promovida por el docente para que el estudiante desde la parte interna, desde la mirada de Abraham Maslow dice, ¿no? Motivación intrínseca, desde la parte interna que el estudiante aflore ese interés por el querer aprender. Entonces, si esa motivación es interna o es intrínseca, el aprendizaje va a ser mucho más significativo para los estudiantes. Ahora, sí, claro, porque dentro de un aula donde queremos lograr un propósito, si no hay esa motivación lograda en los estudiantes, tal vez podemos ir dejando ahí ese aprendizaje que tal estudiante quisiera lograr, ¿no? Y el propósito que tiene el maestro. Pero dentro de ello también está la problematización, ese es el término correcto, ¿no? Así es. Sí, justamente en el sistema educativo en la que estamos y desde el currículum por competencias, el punto de partida es partir por una situación nueva por conocer o por una situación problemática. Entonces, y esos problemas tienen que ajustarse a la realidad y al contexto donde se ubica la institución educativa, el niño o el estudiante.
Sin embargo, hay algo que de pronto podríamos ir modificando un tanto en el sentido de que muchos estamos entendiendo de que la situación problemática o problematización solo sea del contexto. Desde mi punto de vista y basado en la experiencia, considero que no se le debe delimitar a los estudiantes a conocer otros contextos y otras realidades a nivel ¿no? nacional, internacional. Entonces, no focalicemos que solamente su realidad sea ahí, donde se mueve. Hoy en día, con la globalización y la era de la tecnología, ya los estudiantes necesitan conocer otros problemas que son afines y comunes a nuestro país o a nuestro contexto. Por ejemplo, problemas socioambientales, por ejemplo, o problemas vinculados al tema de la delincuencia, de valores o antivalores. Todos esos temas no solamente se dan en su contexto, sino también estos se dan a nivel nacional e internacional. Entonces, la problematización desde mi punto de vista debe ser enfocado no solamente desde su contexto, sino también abrir a los ojos a los estudiantes y decir, oye, mira, lo que ocurre aquí también ocurre en otro lugar. Entonces, ¿qué podríamos hacer para poder mejorar? Entonces, hay que preparar a los estudiantes no solamente pensando en que se va a mover en ese contexto. Desde un enfoque intercultural, hoy nuestros estudiantes también en algún momento van a situarse en otros contextos. Entonces, ¿por qué limitarlos, no? Siempre he discrepado con que solamente trabajar la problematización desde ese contexto. También deberíamos de trabajar lo nuevo por conocer, que no solamente es ¿qué problemas tengo sobre este tema? O sea, no conozco, por ejemplo, ingeniería inversa o la nanotecnología, cómo lo están haciendo. Por ejemplo, ahora se habla de que muy adelante vamos a vivir todos o encima del agua, lo que nos dejó Stephen Hawking, por ejemplo, no como un dilema o una reflexión que nos dice, si nosotros hoy no nos ponemos, digamos, reflexivos y hacemos acciones para proteger la vida humana, muy pronto esto va a desaparecer, a menos que, dijo él, ¿no? Vivan en el agua o en este caso vivan en el espacio o simplemente cuiden el planeta. Entonces es un problema común, creo, para todos. Entonces lo nuevo por saber qué sería es de qué otras formas los nuevos profesionales o los chicos de educación básica tendrían que estar visionando de qué manera podríamos vivir en el futuro y de qué manera podríamos ir repensando nuestra vida en ese contexto y obviamente pensando en las futuras generaciones, ¿no? Entonces ya no creo que solamente se les debe preparar para el ahora, sino pensando también en el futuro. Entonces la problematización es un aspecto que se vincula con el enfoque por competencias y ser competente no es solamente pensar en el presente, sino también pensar en lo que se viene más adelante, ¿no? En el futuro. ¿Cómo has encontrado a los maestros en este aspecto de problematizar las sesiones, la unidad en la que ellos trabajan? Creo que el maestro hoy en día ya entiende que hay que partir por una situación problemática, ¿no? El detalle es que hay que de pronto analizar un poco las causas que originan cualquier situación problemática abordada desde las áreas curriculares o desde las competencias y llevarlo a un profundo análisis, ¿no? No solamente seguir los procesos pedagógicos como que secuenciados, sino que creo que cada proceso es tan importante, porque si yo no entiendo, por ejemplo, las causas que tiene la situación problemática y las consecuencias, y que a partir de ahí se genere una pregunta, ¿no? de reto, esto va a ser como que un saludo a la bandera, sino que no hay que pasarlo así de pronto, este proceso tan importante que es la problematización. Entonces, de hacerlo hacen, pero ¿en qué medida lo estamos haciendo realmente a partir de una reflexión crítica, reflexiva, propositiva, ¿no? de acciones que pueden ayudar en tanto a proponer soluciones o a resolverlas desde un saber qué hacer, ¿no? Y lo dicen los pilares de la educación. No solamente es conocer, sino también es hacer. ¿Pero qué conocer? Tu realidad, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de lo que nosotros observamos, utilizando siempre la competencia 28 de las tecnologías, porque hoy ya no solamente lo puedo ver aquí en mi contexto, sino también lo puedo ver a través de los medios masivos, ¿no? Entonces, creo que deberíamos enfatizar en la comprensión profunda de la situación problemática y las causas que generan estas situaciones problemáticas. Y lo más importante es que creo que el estudiante debería de saber el por qué y para qué debemos abordar ese problema, porque es necesario.
y que todo eso que estamos abordando, todas las situaciones problemáticas desde mi punto de vista deben ser abordadas también teniendo en cuenta los 17 objetivos del desarrollo sostenible. O sea, nada es ajeno o nada es un punto aparte, y los objetivos del desarrollo sostenible tienen que estar insertos en esta problematización. Entonces, una dificultad que yo veo en los maestros es que ponen como que un punto aparte, pero no estamos vinculando con los verdaderos problemas que esta sociedad o este planeta Tierra tiene, y que no nos veamos como una sociedad o un país o un contexto ajeno. Estamos todos inmersos porque existen problemas que ya desde estos objetivos están señalados y determinados para ser abordados desde las escuelas, desde los institutos, desde las universidades, desde las instituciones públicas y privadas, empresas públicas y privadas. Entonces, si todos entendiéramos realmente lo que existe dentro de estos objetivos, quizás hiciéramos algo y entendiéramos realmente lo que significa el tener una vida en este planeta, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos, ¿no? Sino para qué estudiamos, ¿no? Es desde un saber conocer, desde un saber hacer, el ser, y sobre todo en este caso saber convivir. Y saber convivir es desarrollo sostenible, claro, ¿no? El tener, superarse económicamente, ayudar a la sociedad y sobre todo estar en comunión con la naturaleza, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva creo que la problematización tiene que ser abordada mirando no solo, repito, el presente, sino el futuro, porque lo que viene el futuro, y como profesora de investigación, la verdad no veo un futuro, digamos, tan bueno como quizás antes lo teníamos, ¿no? Tenemos muchas situaciones que abordar desde las aulas. Y qué importante es ir cumpliendo cada uno de estos aspectos, ¿no? Y dentro de ello también está los saberes previos, ¿no? Exacto. Cada proceso pedagógico está sustentado teórica y científicamente, ¿no? Hablaste de la motivación, que si yo quiero aprender, tengo que estar primero bien motivado. Para motivarme, luego me conecto con la situación problemática y a partir de eso tengo que generar, de la comprensión del problema, generarme un problema, ¿no? Una pregunta de alta demanda cognitiva, por ejemplo, el qué podemos hacer, cómo podemos hacer para resolver esta situación, no por conocer o por resolverla. Acto seguido es obviamente lo que tú mencionas, desde la mirada de Ausubel, ¿no? Dice, hay que conocer, hay que recoger esos conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes, porque el aprendizaje se logra conectando lo que yo sé basado en mi experiencia como estudiante con lo nuevo por aprender. Entonces, esa conexión previa, basado en mi experiencia, con la nueva información que yo voy a tener, esto obviamente es un producto llamado el nuevo conocimiento o el aprendizaje significativo, que obviamente va a perdurar en el tiempo, ¿no? No va a ser un aprendizaje memorístico. Entonces, muchas veces, a veces los maestros olvidamos este proceso tan importante para lograr esos aprendizajes significativos. No tomamos en cuenta, o simplemente por cumplir de pronto les hacemos preguntas, ¿no? ¿Qué sabes de este tema? ¿Qué sabes de este tema? Pero lo más importante es que entendamos que esas respuestas son hipótesis de los estudiantes, y que esas hipótesis como tal tienen que ser o saberes previos, porque son respuestas, posibles respuestas, ¿no? Que tienen que ser contrastadas. Entonces, si yo no contrasto mi hipótesis, si no contrasto mi conocimiento previo, ¿cómo es que yo podría validar lo que yo sé? ¿Y cómo es que yo podría formarme un nuevo esquema mental sobre ese conocimiento que estoy tratando de entender y de construir o de resolver? Entonces, yo creo que el conocimiento previo es muy importante, pero que se tome en cuenta, que se registre y luego que se contraste. ¿En qué momento se genera el conflicto cognitivo? El conflicto cognitivo es, por ejemplo, se puede generar en cualquier momento. Es, ¿qué de lo que yo sé, ¿no? Puede contrarrestar de repente con otro conocimiento? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Si nosotros decimos que los carbohidratos nos hacen daño, que los dulces nos pueden generar de repente alguna situación o alguna enfermedad, entonces, ¿por qué vemos en los kioscos de los colegios tantos dulces que ni siquiera sabemos si son de marca registrada? ¿Por qué si hoy día yo hablé con el profesor de repente de comunicación o de ciencias o de educación física sobre la importancia de cuidar la salud, ¿no? Sin embargo, entonces la pregunta sería, para generar un conflicto, si yo sé que consumir carbohidratos y dulces o una Coca-Cola me hace daño, entonces ¿por qué permiten en la escuela
que en los kioscos vendan. Hay una incongruencia. ¿Y por qué ¿no? veo a mis profesores consumiendo eso? Entonces, como que el conflicto se genera entre lo que yo sé y lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, como que ahí no hay una coherencia entre lo que yo estoy enseñando o estoy aprendiendo con lo que se está dando dentro de la institución y en el hogar. O sea, como que no queremos que en el Perú, desde mi punto de vista, se aprenda por aprender, que el aprendizaje tenga realmente un sentido, ¿no? Qué importante lo que nos manifiesta la doctora Milagros, ¿no? Esta incongruencia que se ve en muchas instituciones educativas, ¿no? Hablando de un tema, generando el conflicto cognitivo y precisamente ver cómo en la realidad hay esta incongruencia, ¿no? Amigos, vamos a irnos a un breve corte comercial y retornamos en el siguiente bloque para seguir hablando con la doctora Milagros sobre este tema de los procesos de aprendizaje. Pausa comercial y regresamos. Amigos, seguimos en nuestro programa hablando con la doctora Milagros Menacho sobre este tema tan valioso para el Magisterio Nacional y para los profesores, que es la importancia de seguir esta secuencia de los procesos pedagógicos. Milagros, nos habíamos quedado en la parte de los saberes previos y esto que es muy importante y que cuando los especialistas llegan al aula muchas veces le dicen al maestro, ¿y dónde está el propósito? El propósito, según el currículum nacional, es las competencias que yo quiero desarrollar. Estas competencias tienen capacidades, ¿no? Y estas capacidades tienen desempeños. Entonces, va a depender de la naturaleza, en este caso de la competencia, es que se quiera desarrollar ese propósito. Por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos. La competencia del área de comunicación, la competencia escribe, versus la competencia, por ejemplo, en matemática, que es en este caso gestión de datos e incertidumbres. Tengo dos competencias. Cuando hablo de la naturaleza, entonces, si mi propósito de la clase es desarrollar la competencia gestión de datos e incertidumbres, que tiene capacidades muy complejas versus estas capacidades de repente de lee, que tiene menos capacidades, entonces la competencia, esta competencia o este propósito la puedo alcanzar de pronto en 2 horas pedagógicas, movilizando todas las capacidades. Sin embargo, esta competencia, que es de gestión de datos e incertidumbres, que es una de las competencias olvidadas, al igual que la competencia indaga, que también es de naturaleza compleja, requiere de más tiempo. Entonces, el propósito puede tornarse en base a desarrollo la competencia en 2 horas según su complejidad, o la puedo disgregar en capacidades según su complejidad. Por ejemplo, para gestión de datos e incertidumbres, si tú lees el estándar, es tan compleja en la cual al final el estudiante tiene que pasar desde revisar un problema, desde hacer una estadística, aplicar una encuesta, desde procesarla, elaborar tablas, gráficos, analizarla, interpretarla, desde proponer una solución y luego comunicarla. Entonces eso no lo puedes hacer en 2 horas pedagógicas. Ahora, más aún, Milagros, si es que en el aula tú tienes diferentes realidades en los niños con problemas de nutrición, niños con problemas de familias disfuncionales, entonces hay aprendizajes que son lentos en ciertos chicos, entonces ese tiempo que estás mencionando tal vez no se logra, ¿no? Según tu punto de vista, una sesión que no se termine en 2 horas, ¿se puede continuar en la siguiente sesión o se debe terminar con la sesión? A ver, desde mi punto de vista y basado en la experiencia, repito, yo creo que el tema es analizar la complejidad de la competencia. Desde mi punto de vista, no se debe de correr, porque realmente estaríamos engañando a los estudiantes, claro, y engañándonos a nosotros mismos, porque si tú analizaras las capacidades que nos piden las competencias, por ejemplo, el de diseño a prototipos, el de diseño de soluciones tecnológicas en el área de ciencia, dice que el estudiante tiene que primero buscar un problema, tiene que analizar las causas del problema, eso ya. Luego tiene que diseñar un boceto o, en este caso, un esquema, planteando su propuesta de diseño.
hasta ahí ya se me pasó 2 horas. De hecho, tengo que planificar una sesión de clase donde sé todos esos procedimientos y no lo voy a poder lograr. Entonces tengo que continuar, pero bien elaborado, porque al final esta competencia de diseño de soluciones tecnológicas dice el estándar y de todos los grados que esa solución tiene que funcionar. Luego tiene que validarse, luego tiene que comunicarse. No lo vamos a poder hacer en 2 horas. Entonces, se puede trabajar a través de proyectos de aprendizaje o unidades o, no sé, experiencias de aprendizaje, pero no obliguen a los maestros que en 2 horas de clase se pretenda desarrollar las competencias tan complejas. Sería un engaño, ¿no? Es un engaño y desde mi punto de vista sería una estafa, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que disgregar, ¿no? Los propósitos de acuerdo a la complejidad que tienen estas competencias, ¿ya? Entonces lo podemos trabajar en 3 clases, 4 clases, hasta en una unidad. Por ejemplo, si yo quiero construir un sistema de riego por goteo, porque es mi solución tecnológica y es porque tiene que funcionar, ¿cuánto tiempo me va a tomar? No me va a tomar ni siquiera 2 semanas, ni 3 semanas. Eso me tomará pues por lo menos toda una unidad didáctica, ¿no? O 1 mes o 2 meses. Entonces, hagamos las cosas bien. Lo que queremos es realmente a través de estos propósitos lograr el desarrollo de las competencias propiamente dichas. Entonces, pero para ello tenemos que primero comprender la naturaleza de la competencia, comprender el estándar, comprender las capacidades, los mínimos desempeños que nos pide esta propuesta curricular, que es el currículum nacional. Y más aún, hoy en día en la región Lima ya se ha propuesto, por ejemplo, las metas de aprendizaje, cosa que no lo tienen todavía otras regiones. Entonces, ¿por qué se está colocando las metas de aprendizaje? Porque ya nos estamos dando cuenta que necesitamos cubrir estos vacíos que ha habido estos 2 años, que lamentablemente la misma situación no hizo de que se lograran estos propósitos llamados competencias y que ahora las tenemos como meta, que no hay discusión, que la tenemos que lograr, la tenemos que lograr. Si Lima ahora, este año 2023 y el que viene, logra estas metas, al menos este año, sería bueno que las demás regiones también pongan sus propias metas de aprendizaje o en este caso implementen esas metas de aprendizaje. Algo que yo debo decir es que todo lo que yo voy a enseñar dentro de mi propósito tiene que ser siempre mirando la visión común del aprendizaje. Y la visión común del aprendizaje es el prototipo de hombre que yo quiero lograr al terminar 5º año de secundaria. Si yo como docente, como directivo, como, no sé, miembros de la UGEL o el mismo ministerio, no entiendo realmente el prototipo de hombre que quiero lograr, digamos, cada uno va a remar por donde quiera. Nosotros tenemos una visión y la visión común es el perfil de egreso, que es lo mínimo que queremos para esta sociedad peruana. Y si tú leyeras y entendieras cuál es esa visión o ese hombre, ¿no? O ese prototipo que queremos lograr, es muy interesante. Muy interesante, son en total 11 y creo que todos los colegios en la puerta de su colegio debería de, más que tener otras cosas, debería de tener, y siempre les he dicho a los directivos, directores de UGELes, que deberían de tener ese perfil de egreso ahí, en la entrada de su colegio, para que cuando un maestro o en cada aula entre y direccione su enseñanza y el estudiante entienda qué es lo que quiere la sociedad de ellos y qué es lo que queremos nosotros de ellos. Milagros, la parte de la gestión, ¿cómo debe ser el acompañamiento de un maestro en este proceso? Bueno, entramos a este proceso tan importante donde justamente hemos hablado ya de la motivación, hemos hablado de la problematización, ahí todavía estoy como que en el inicio de la clase, hemos hablado del conflicto cognitivo, de los saberes previos y darle al inicio la importancia y la utilidad. Hasta ahí como que no se ha generado todavía ningún aprendizaje. Y ojo, y a este aspecto hay que darle no mucho tiempo, hay que concentrarnos más en gestión y acompañamiento, donde ahí sí se empieza a construir los aprendizajes. Entonces aquí, desde mi punto de vista, tenemos que hacer primero 4 actividades hasta 5 actividades. Ya recuperé los saberes previos, ya los anoté, ya los están mirando. Ahora, ¿qué hace el docente? El docente puede presentar de repente, en este caso, una pequeña explicación de lo que implica ese campo temático que está trabajando, que se está trabajando, ¿no?
¿no? Y luego de haber explicado, porque el docente tiene que también darle su punto de vista, su plus, ¿no? En este caso su conocimiento, sino cuál es su conocimiento Ahí científico. está el acompañamiento, ¿no? ¿No? Entonces, al darle, el alumno va a comparar, pero no solamente, ahora le toca al estudiante, ¿no? A construir ese aprendizaje a partir de la formación de equipos, como lo dice Vygotsky, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a esa potencialidad? Llegar a una potencialidad implica ya desarrollar la competencia con el acompañamiento del docente. Después que yo he explicado, ahora le daré una nueva información, le daré de repente, pasaré un video, utilizando diversas estrategias, pero el alumno tiene que, a partir de ello, de sus conocimientos previos, más la nueva información que se le dio, a partir de esto, construir el nuevo aprendizaje. Y lo pueden trabajar utilizando diversas estrategias. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo la espina de Ishikawa, un cuadro de doble entrada, de repente un cuadro de análisis, ¿no? Estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, porque si el enfoque nuestro es por competencias, y competencia significa resolver problemas, entonces durante la gestión y el acompañamiento el estudiante tiene que terminar con una propuesta y tiene que cerrar con conclusiones. Entonces, no se me hace a mí, durante esta gestión y acompañamiento, que el estudiante no proponga soluciones de lo que yo partí por esa problematización. Al final tiene que proponer soluciones y tiene que explicarlo, tiene que llegar a conclusiones. Las reglas y las normas los dicen, ¿no? Si el estudiante, el docente promueve que los estudiantes hagan las conclusiones. Sin embargo, cuando los estudiantes no llegan a conclusiones, es el docente quien tendría que hacer las conclusiones. Entonces, ¿qué hacemos en ese proceso de construcción? Paso 1, entonces monitoreamos, acompañamos, recogemos evidencias. ¿Y cómo se recogen las evidencias? Preguntando u observando sus producciones, ¿no? Entonces, y en base a esas evidencias, que serían necesidades, retroalimentamos. ¿Pero qué tipo de retroalimentación? Existen varias, pero la más indicada es hacerle una retroalimentación por reflexión y o descubrimiento, que el mismo chico de manera autónoma pueda ubicar el error que ha encontrado en esa construcción y pueda autorregular ese aprendizaje. Entonces ahí nosotros acompañamos, monitoreamos, ¿no? Y retroalimentamos, y el estudiante autorregula, y obviamente ahí ya se genera un buen producto. Antes no era así. Antes, mientras que revisábamos cuadernos, un cerro de cuadernos, los estudiantes hacían lo que podían y no había esa oportunidad de acompañarlos. Qué importante, ¿no? No se garantizaba el aprendizaje. Milagros, la producción me va a matar. Quiero que terminemos con esta parte, porque en realidad lo que dices es muy enriquecedor, ¿no? Ayuda muchísimo, en verdad, a entender, sobre todo, la razón principal, por qué la importancia de cumplir todo este proceso. La evaluación, Milagros, ¿cómo debe de ser la evaluación? Bueno, la evaluación tiene un enfoque en Perú, yo creo que hay que seguir ese enfoque, lo he analizado, he estado junto con Rebeca Anijovic, con Pedro Ravela en un seminario internacional, y creo que coincidimos, y otros autores más. La evaluación debe ser formativa, en la cual el estudiante... ¿Qué es una evaluación formativa? La evaluación formativa es todo un proceso ya de autoevaluación, de heteroevaluación, de coevaluación. Es un proceso continuo de poder construir nuestros aprendizajes y mirar nuestros propios aprendizajes para poder, en este caso, autorregular. Entonces, dentro de todo ese proceso de evaluación formativa o proceso de construcción de aprendizajes, y mirar cómo van mis aprendizajes, pero ¿con quién? Con la docente, que es lo que me va a ayudar a mirar. Entonces, yo voy a autoevaluarme, ¿no? Voy a decir si lo logré, no lo logré, y lo más importante es cómo lo puedo lograr. Entonces, acá hay un aspecto importante en el tema de la evaluación, que es la metacognición. La metacognición, desde la mirada de Flavel y Brown, que son autores pioneros de la metacognición, mencionan que todo lo bueno que has venido haciendo, si no culminas con una metacognición, es como si no hubieras hecho nada. La metacognición es un proceso reflexivo, cuyo propósito es la autorregulación de los aprendizajes. La meta es interno, cognición, hago una reflexión sobre lo que he aprendido, ¿no? Sobre mis procesos de aprendizaje. Pero si yo no hago ese proceso tan fundamental que es la metacognición, no estoy ayudando al estudiante a darle el sentido, la utilidad, y sobre todo que aprenda a controlar y autorregular, y sobre todo a mejorar su aprendizaje. Creo que no deberíamos obviar ese proceso tan importante que es la evaluación formativa, y dentro de ello la metacognición, ¿no? Qué importante en realidad la parte que menciona, y cada aspecto que
mencionando la doctora Milagros, ¿no? Y qué importante sobre todo terminar con esa última parte que ha ido subrayando, ¿no? La parte de la metacognición, o sea, terminar en la reflexión. Pero para seguir hablando con ella sobre este aspecto de la reflexión, vamos a ingresar en este bloque, en este tercer bloque, sobre la importancia de la familia en este proceso de aprendizaje y poder terminar con una conclusión final que debe de ser lo que ella muy bien lo ha dicho: lograr construir el aprendizaje que deseamos, un aprendizaje y una educación para la vida. Pausa comercial y volvemos. Luego de haber ingresado y desarrollado ese proceso que ha ido indicando la doctora Milagros, que es valiosísimo e importante, en esta secuencia, en este bloque, vamos a hablar sobre el rol de las familias, el rol de los padres, para precisamente lograr este aprendizaje de los estudiantes. Milagros, ¿cuán importante es la familia en el logro de los aprendizajes que hace y desarrolla el maestro en el aula? Yo creo que el rol de la familia es muy importante, no lo digo yo, lo dice incluso el currículum nacional, lo dicen muchos autores. Yo creo que acá hay una responsabilidad compartida, ¿no? Y esa responsabilidad compartida de la construcción de los aprendizajes, la formación de un nuevo ciudadano, que es nuestros estudiantes, tiene que ser apoyado por los padres, y los padres tienen que también pensar o repensar el tipo de, ¿no? de hijo o el tipo de sociedad que queremos tener. Entonces ellos tienen que comprometerse a acompañarlos a sus hijos permanentemente, observar, supervisar permanentemente cómo y qué actividades están realizando, porque el estudiante necesita apoyo. Por sí solo no lo va a poder hacer, y eso creo que se ha sustentado, ¿no? Entonces en el aula es acompañado por el docente, y en la casa ¿quién los acompaña? ¿Quién los orienta? ¿Quién los guía? ¿Quién los forma? La formación viene de casa. Entonces va a depender muchísimo del apoyo y sostenimiento de los padres, la constancia. Yo creo que el amor que tienen los padres hacia sus hijos va a tener que asumirse esa responsabilidad de poder acompañarlos, orientarlos, y para eso yo creo que tenemos los medios masivos. Ahora tenemos la información, tenemos internet para poder ayudarlos. Antes decíamos, no entiendo, no sé, pero hoy día los papás pueden acompañar a sus hijos, de repente buscando, gestionando información, ayudándolos con algunas, ¿no? con algunas situaciones que pueda encontrar y ayudarlos. Sobre todo sentarse, acompañarlos, ayudarlos a entender y a comprender, de repente a construir esos aprendizajes que el docente les ha dado. Sobre todo ese momento, esa comunicación, ese nexo que debe de haber entre los padres y los docentes, ¿no? La escuela, exacto, la familia y la escuela, debe de ser un ente muy comunicativo, y sobre todo para mantener esa buena relación en función de poder o de pretender lograr esos aprendizajes que se desean. Yo creo que ahora la escuela tiene que tener un plan de acción con respecto a la interacción que debe tener el padre con la escuela, ¿no? Y lo dice el marco del desempeño docente, gestión, articulación de la escuela con la comunidad, y comunidades también los padres. Entonces, si yo como escuela, ¿no? o como UGEL o como dirección regional no tengo estrategias o planes de acción, el cómo me puedo comunicar, porque siempre vemos el problema, pero no planteamos soluciones creativas, el cómo. Hoy en día podemos tener comunidades de padres, podemos tener no solamente esas charlas o reuniones para pedirles de pronto o darles quejas de los hijos, sino que hay que también enseñar a los papás, ¿no? a amar a sus hijos, a valorar a sus hijos, por lo más pequeño aprendizaje que haya tenido, decirle, oiga, hoy día lo he llamado no para darle quejas de sus hijos, sino qué maravilloso, hoy su hijo hizo esto. Y eso también se convierte en una motivación, ¿no? Del padre para que lo siga ayudando, exacto, ¿no? Entonces,
Cuando estuve trabajando en la UGEL 7, tuve una experiencia maravillosa. Es una UGEL muy competitiva, disculpen las demás UGELes, pero aprendí de que cuán importante es el rol del padre. Y recuerdo que íbamos a los colegios y los citábamos a los padres, y yo tenía que hacer clase con los papás. Y los papás a veces se ponían a llorar. Así aprenden mis hijos. Yo hacía clases de ciencias, experimentaba con los padres, y los padres iban motivados y los ayudaban a sus hijos. Yo creo que lo primero que hay que hacer es, repito, no llamarles para esas reuniones clásicas de padres de familia, sino llamarles para poder decirles, de esta manera aprenden sus hijos. ¿Qué les parece? ¿Se comprometen? ¿Somos un equipo? ¿Podemos ayudar a nuestros estudiantes, a nuestra nueva sociedad, juntos a ayudarlos a crecer y a desarrollarse como persona y como sociedad? Yo creo que no va a depender mucho de los papás, sino somos nosotros, los maestros, los directivos, desde el Ministerio de Educación, buscar las mejores estrategias según el lugar donde nos ubiquemos para poder tener esa interacción entre padre, hijo y estudiantes. Se necesita mucho de esta unidad para poder lograr lo que nosotros realmente queremos, porque bien lo has dicho, hay muchos padres de familia que necesitan este espacio, este momento donde, como bien lo has dicho, no solamente recibir las quejas de sus hijos, sino las cosas buenas que van logrando, ¿no? Así sean pequeñas. Que ellos entiendan las fortalezas que tienen sus hijos. ¿Cuánto efecto puede surgir eso? Uy, desde mi punto de vista, ya tengo años en este tema educativo, en el campo más que nada. Yo creo que del 100% yo diría un 80%, porque yo lo he experimentado. Cuando he conversado con los padres de familia, he llegado a ver hasta emociones embargables y decir, ahora me voy a dar mayor tiempo para estar con mis hijos. Y de verdad de que si nosotros no llegamos a desarrollar esa conexión entre el docente y el padre, no vamos a lograr casi nada. Pero si el padre entiende la importancia que tiene su rol como papá en la educación de sus hijos, y que sobre todo entienda que su hijo es importante, yo creo que el Perú en educación sería otra cosa, ¿no? Empoderar a las familias, ¿no? Lo primero, sí, sí. Lograr ese espacio, recuperar ese espacio que se va a poner en beneficio del aprendizaje de los estudiantes. Así es, así ahora, es. Milagros, ahora todo esto es parte de lo que de repente el maestro, si logra hacerlo, va a tener una ventaja para poder lograr sus propósitos. Totalmente. Yo creo que si el maestro quiere realmente lograr esos propósitos, que es el desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes para el desarrollo de la sociedad, porque al final repercute en el desarrollo de una sociedad, primero entendamos la importancia que tiene las relaciones interpersonales entre la escuela, la sociedad, dentro de la sociedad, los padres. Y hasta la recuperación de la autoestima de muchos padres. Exacto, ¿no? Porque satanizamos a veces el mal comportamiento o conductas disruptivas de los estudiantes, y luego le decimos a los padres, el padre está estresado con trabajo, no tiene trabajo, tiene muchos problemas personales, encima los llamamos para decirles esto, ¿y por qué no le cambiamos de estrategia? O sea, ¿por qué no buscamos otros mecanismos, digamos, de llegar, ¿no?, a reflexionar en torno al por qué, ¿no?, nuestro rol, el por qué nuestros hijos de repente tienen esas conductas disruptivas? Yo creo que tenemos que aplicar un poco lo que es la pedagogía del amor, ¿no?, actualmente, y trabajar un poco la empatía, ¿no?, la escucha activa. Creo que son habilidades tan importantes que primero nosotros como maestros, que amamos nuestra carrera, tenemos que desarrollar, y eso mismo como profesionales transmitirlo a los padres de familia. Yo creo que el Perú sería distinto más adelante, ¿no? ¿Cuánto funciona la educación basado en eso que has mencionado, que es el amor, ¿no?, el buen afecto, el buen trato, la buena relación entre el maestro, el docente con sus estudiantes, y esa fórmula de brindarle amor y de acompañarlo con amor y no de manera vertical? ¿Cuánto ayudaría a la educación? De verdad, Miguel, ayuda muchísimo. Como profesora de investigación siempre voy analizando diversas situaciones, y yo que trabajo en educación superior, yo acompaño a los estudiantes en la elaboración de sus proyectos de investigación, y cuando uno los acompaña no saben cuánto ellos se alegran y dicen gracias. Nunca había visto un acompañamiento tan directo y un soporte, profesora. Gracias por su tiempo.
Y yo creo que si un docente realmente acompaña a su estudiante, los padres acompañan, yo creo que el aprendizaje de nuestros niños sería otra, ¿no? Ahorita tenemos muchos problemas, muchos vacíos en el aprendizaje. Y yo creo que primero está en entender lo que queremos para nuestro país, para nuestra sociedad, como educadores, como país. Y como padres tenemos que entender el amor que tenemos que tener a los hijos, no solamente dándoles lo material, sino dándoles nuestro tiempo, quizás no tanto de cantidad, sino de calidad. Y sobre todo, entender y comprender que el amor, esas habilidades comunicativas que tenemos con los hijos va a poder cambiar mucho en nuestros estudiantes, en nuestros propios hijos. Dentro de todo este análisis y este contexto, Milagros, hay algo que tenemos que tomar en cuenta y que hay mucha escasez, que se llama valores, ¿no? Formación en valores, acompañado de la parte cognitiva, de la parte académica, pero con esa fórmula que has indicado, ¿no? De trabajar bastante con los padres, porque el hogar es la primera institución donde se aprende a saludar, donde se aprende a respetar, y la escuela complementa. Si esto funciona, yo creo que podríamos aportar bastante desde la escuela. Así es. Yo creo que la decisión está en nosotros, ¿no? En los maestros. La educación en el Perú quizás no esté bien, pero a veces le echamos la culpa al currículum, ¿no? O al sistema, pero el sistema somos cada uno de nosotros. Entonces, en el aula nosotros somos los que decidimos, y como docentes o profesionales que somos, somos conscientes de nuestro rol, y no podemos decir, no, el sistema está mal, pero si está mal, bueno, cambia de estrategia y ve la mejor manera de asumir ese rol, ¿no? Que en algún momento hiciste juramento bajo una Biblia para ser docente, ¿no? Entonces yo creo que el ser docente hoy en día es una gran responsabilidad, es un compromiso social, ético y moral, ¿no? Entonces desde mi punto de vista es eso, que el docente ame lo que haga, que entienda que desde su rol va a ayudar muchísimo a cambiar esta sociedad. Más que un médico, más que un ingeniero, somos nosotros los maestros, ¿no? Definitivamente el ente rector es el Ministerio de Educación, pero dentro de todo este ente rector y dentro de este sistema político hay algo muy sustancial y muy importante que ha manifestado la doctora Milagros, que cada maestro es el sistema, porque cada maestro en el aula tiene 36 o 35 familias, 35 almas, 35 niños que pueden cambiar una gran parte de lo que nosotros necesitamos, esa educación en valores y esa educación para la vida. Educación en valores, educación para la vida, que no sea solamente para hoy día, sino para lo que manifestaste, ¿no? Así es. Viendo el futuro. Así es. Milagros, de verdad que tiempo nos falta. Gracias por haber estado en nuestro programa. No quisiera que te vayas sin antes dejes un mensaje. A tantos maestros has dejado este alimento que es la capacitación. Les des un mensaje a ellos, sobre todo a los maestros que están en la parte de provincia donde tú siempre estás viajando, y un mensaje a los padres de familia. Bueno, primero me voy a dirigir a los padres de familia. Papás, queridos padres de familia del Perú, yo creo que vamos aplicando el amor a nuestros hijos. Yo creo que el amor va a ser de que nosotros como papás podamos acompañarlos en las buenas y en las malas a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros pasaremos, pero ellos quedan. Entonces tenemos que reflexionar en cómo quisiéramos que sean nuestros hijos, qué tipo de ciudadanos queremos que sean nuestros hijos. Siempre los padres vamos a querer lo mejor. Entonces asumamos, unámonos como equipos, tanto docentes como padres, para formar nuevos ciudadanos, pero aplicando, digamos, la pedagogía del amor, centrado en la empatía, centrado en la escucha activa permanente a los hijos y bueno, sobre todo eso, ¿no? La comprensión. Y a los maestros decirles de que este sistema no es malo,
hay que entender qué implica este sistema, ¿no? No es que esté divorciado de los conocimientos y que solo se desarrolla competencias. Desarrollar competencias es desarrollar conocimientos disciplinares, es desarrollar habilidades, pero esas habilidades de alta demanda cognitiva, y es desarrollar valores desde los enfoques transversales. Entonces, asumamos ese rol tan importante que es transformar esta sociedad, y es nuestra responsabilidad, ¿no? Y yo creo que lo vamos a poder lograr. Yo les mando un abrazo fraterno a cada uno de los maestros que están viendo este programa. Gracias, Miguel, por la invitación. No, gracias a ti, Milagros. Amigos, de esta manera, yo no quiero terminar el programa sin antes terminar en esta reflexión que bien lo ha hecho Milagros para con los maestros, y también esta reflexión tiene que llegar a quienes dirigen las instituciones públicas y privadas, porque ellos, quienes dirigen y administran la educación de cada institución educativa, tienen bajo su responsabilidad la mejora de los aprendizajes, la mejora de los valores en los estudiantes, y sobre todo, eso que manifestó Milagros, ¿no? Dirigir con mucha empatía, poniéndose en el lugar de los maestros en todo momento, y sabiendo cuánta responsabilidad implica estar frente a tantas familias y a tantos niños con diferentes realidades emocionales y académicas. No hay tiempo para más, nos vamos a reencontrar el próximo programa, y ojalá que este programa exclusivamente dedicado al magisterio, ¿ya?, sobre los procesos pedagógicos y sobre la función de las familias en los hogares para lograr esos procesos de aprendizaje, haya podido ser beneficioso de parte de las sugerencias y de parte de cómo lo ha ido explicando la doctora Milagros Menacho Ángeles. Yo quiero terminar finalmente el programa diciéndoles lo que dice un proverbio bíblico: educa al niño y no será necesario castigar al hombre. Amigos, han sido ustedes muy amables. Permiso. Muy buenas noches.